Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con otro video. Este es sobre diarrea y diarrea aguda en específico en menores de 5 años. ¿Por qué en menores de 5 años? Porque es la población en la que es más común que se presente este tipo de enfermedades, justamente por la susceptibilidad que tienen a que los estímulos externos los afecten de una manera más grave. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a hablar sobre la definición o como tal y la epidemiología. ¿Cómo se define? Bueno, muchas guías tienen en común que hablan sobre diarrea aguda, infección gastrointestinal o también gastroenteritis aguda, una inflamación del tracto digestivo que se traduce como una diarrea, ¿no? Cuando decimos que es aguda, hablamos de que es menor a 14 días. Hay algunas guías nuevas que incluso mencionan que hasta 7 días debería de ser este fenómeno. Cuando es prolongada es entre 8 a 13 días y crónica es mayor de 14 días. Cuando estamos en este parámetro de una diarrea aguda, es muy común que sea por virus y el más común es el rotavirus. Una diarrea prolongada también podría ser causada por este y por otros agentes como lo son parásitos o bacterias. Y una crónica ya hay que investigar otros fenómenos como lo pueden ser una porción autoinmune del niño o cualquier otra enfermedad que esté provocando que esa diarrea no cese. ¿Cómo podemos definir como tal a la diarrea? La diarrea se define como aquellas evacuaciones mayores de 3 en 24 horas, o sea, más de 3 deposiciones en 24 horas, que aumenten la frecuencia, o sea, el número de deposiciones, o que disminuyen la consistencia, esta consistencia de pasar de duro a blando, y es muy común que exista pues en este fenómeno. La morbimortalidad en infancia es aún bastante elevada a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, y esto más que nada en países en vías de desarrollo. Causa más de 11.000 muertes en niños y sobre todo, como les digo, afecta más a los menores de 5 años. El agente etiológico principal de las diarreas, y ojo con esto para no generar resistencia a los antibióticos, son los virus, o sea, los rotavirus son el agente principal. Estos tienen una parte muy interesante que lo que hacen es hacer que en el intestino del niño no se absorba de forma correcta los nutrientes y que esto jale más agua, y al jalar más agua, o sea, al hacer una osmosis, sean diarreas más, o sea, evacuaciones más frecuentes y con mayor consistencia, y esto hace que haya una deshidratación muy rápida. Otros agentes u otras condiciones pueden llegar a provocar diarrea, como lo pueden ser otros virus, bacterias, parásitos o incluso fenómenos como la ablactación o relactación. ¿Qué quiere decir esto? La introducción de comida muy temprana, que es la ablactación, o sea, antes de los 4 meses, o muy tardía después de los 8 meses, o también condiciones como lo pueden ser una mala, un hacinamiento, una mala limpieza, mala higiene, y otras condiciones como lo pueden ser darle al niño comidas nuevas que poco a poco se viera acostumbrando, ¿no? Pero la idea no es que existan complicaciones mayores como fiebres, vómitos, dolor, etcétera, sino que sea controlada, entre comillas. Ahorita vamos a ver cómo tratar la diarrea. Hay factores de riesgo para que los niños de 5 años, menores de 5 años, tengan más probabilidad de tener diarrea. Y los más comunes son los socioeconómicos. Hay factores intrínsecos también, pero muchos son socioeconómicos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que les decía, un saneamiento básico deficiente, una limpieza no adecuada, lo que es el hacinamiento, que vivan tantos en una misma casa, una misma, en un mismo cuarto, etcétera, y que compartan como tal bacterias, virus, etcétera, y que esto va a provocar que el intestino inmaduro del infante no sea resistente a este tipo de situaciones. La pobreza, pues por la misma situación, la ignorancia de no limpiar de forma correcta al niño, de no lavarlo, de no darle la comida como debe de ser, por ejemplo, que no se hierva como tal las verduras o cosas por ese estilo. El analfabetismo se relaciona directamente con factores de riesgo socioeconómico. Una mala lactancia materna. ¿Qué quiere decir esto? Que no se haya dado lactancia materna o que se haya retirado de forma muy temprana la lactancia materna. Una lactación muy temprana, como les decía, la comida darle o antes de los 4 meses o muy tarde después de los 8 meses. Y el manejo inadecuado del agua potable y de las excretas, ¿no? Sobre todo estos
años, que pueden ser más como al aire libre y cosas de ese estilo, hay que saberlos manejar de forma correcta. Y factores intrínsecos, o sea, propios del niño, podría ser que tenga alguna enfermedad como la diabetes mellitus tipo 1, no confundir con diabetes tipo 2, desnutrición o disentería, o sea, que el niño no esté bien nutrido o que además tenga diarrea mucosanguinolenta, o sea, con sangre, que presente virus de inmunodeficiencia humana o SIDA, uso constante de antibióticos, porque justamente causa una alteración de la microbiota y provoca que la resistencia que iba a tener no sea la adecuada, alergias, hormonas o que su intestino esté inflamado. Esa sería la condición principal. Ahora, ¿cuál es la patogenia y el cuadro clínico? Lo principal es que el patógeno va a entrar por vía oral, o sea, por la ingesta de alimentos o por la ingesta de líquidos contaminados. También puede ser porque las manos estén sucias, por animales, sobre todo lo que son cuestiones parasitarias o secreciones, ¿no? O sea, que por alguna razón la secreción que haya estado dentro de esa porción esté contaminada y entre de forma oral. La principal característica de la diarrea, o lo que más nos llama la atención y lo que es más complejo en este sentido, es la deshidratación, y de hecho es lo que tenemos que tratar siempre ante cualquier cuadro de diarrea. Ahorita vamos a ver el plan ABC de la deshidratación, y esto ocurre porque las pérdidas como tal de agua son mayores que las entradas de líquido. Y vamos a darnos cuenta que una pérdida elevada, mayor a 10 mililitros por kilogramo por hora, nos va a dar una deshidratación bastante grave. Y aquí la otra cuestión es que también en los niños hay un mal recambio de agua. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como adultos tenemos la ventaja de que nuestros depósitos de agua pueden cambiarse de forma constante más fácil. En los niños la velocidad de intercambio está limitada justamente porque son pequeños, y esto causa que el agua como tal que ellos querían ingresar al cuerpo pues no sea la correcta, y por lo tanto están perdiendo, y además no pueden ingresar de forma correcta agua, pues se deshidratan muy fácil, y como su tamaño obviamente es más pequeño, tienen menor capacidad de reabsorción de agua, porque pues bueno, todo es por esta gran masa que tenemos nosotros. Como les digo, el agente principal es el rotavirus y genera una carga osmótica de líquidos, es decir, jala agua, y esto ocasiona que las diarreas sean mucho más frecuentes, mucho más líquidas, y que la deshidratación sea más severa. También lesiona las vellosidades, es decir, lesiona el intestino como tal, para que no haya una absorción de nutrientes, y además de que el niño tiene deshidratación, tiene desnutrición. El cuadro clínico como tal de una diarrea, aquí está. Este es como tal signo de deshidratación, pero hay otros parámetros para identificar otros signos como tal, ¿no? Que lo que observamos es un aumento en las deposiciones, ya sea la frecuencia, en el volumen o en la consistencia, o sea, en el número de deposiciones, en la cantidad de deposiciones y en la consistencia que presenta, que pasa de sólida a semilíquida o líquida. También podemos observar disentería, o sea, diarrea con sangre, mucosanguinolenta, náusea en muchas ocasiones o vómito, que esto aumenta muchísimo la deshidratación, y cólicos, o sea, dolor en la zona gastrointestinal. El tiempo de duración que tiene esto es de 5 a 7 días. En teoría, en este lapso de tiempo debería remitirse, y el único tratamiento cuando no hay complicaciones mayores debería de ser la rehidratación, ¿ok? Esa es la principal pauta, y vamos a ver más adelante cuáles son estos parámetros para rehidratación. Si observamos signos de deshidratación, como lo que se ven aquí, ojos hundidos, fontanela deprimida, eso es en bebés, ¿no? Pero también en niños más grandes, en los que todavía alcancemos a ver fontanela, va a estar deprimida, piel y mucosas secas, la piel es grisácea, es un niño con letargo, o sea, se le habla y no responde tan rápido. Observamos a un niño deshidratado, así como la turgencia en la piel, que es un signo clínico que llamamos el de el lienzo, ¿ok? Signo de lienzo húmedo, que básicamente es que la piel se arruga, y esta va a quedar arrugadita por mucho tiempo porque no hay una hidratación adecuada. La deshidratación se debe de clasificar
en severa, moderada y sin deshidratación. Y esto es lo que nos dice la OMS. Una deshidratación severa debe de tener un plan C de rehidratación, una deshidratación moderada, un plan B de deshidratación, y un niño sin deshidratación o sin signos como tal graves de deshidratación como los que les acabo de mencionar debe tener un plan A, en el que obviamente va a estar con más tiempo de actuación. Siguiendo con esto, es importante mencionar cuándo se deben de hacer estudios. Antes de partir como tal del plan y de la clasificación de la deshidratación, en muchas ocasiones se deben de realizar estudios. Pero estos estudios tienen ciertas condiciones para realizarse. Primero, cuando sean, se debe hacer estudios sí o sí cuando haya condiciones crónicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sea un pacientito oncológico, o sea, con cáncer, cuando hay una enfermedad inflamatoria sistémica, o sea, una inflamación severa como algo autoinmune, o algún tipo de inmunodeficiencia como el SIDA o el VIH. Cuando la clínica sea demasiado severa y ya ocurrió sepsis, o sea, la infección avanzó tanto que ya no solo está, digamos, en intestino, sino ya está en riñón, ya está en hígado, está en cerebro, corazón, o sea, ya está por todo el cuerpo. Hay que hacer estudios para ver qué más, aparte del virus inicial, qué se agregó. Síntomas prolongados, como les digo, cuando sea mayor de 14 días, ¿por qué está ocurriendo esta diarrea? Cuando sea brotes, eso más con fines epidemiológicos, o sea, en escuelas, en hospitales o en áreas endémicas. Por ejemplo, hay áreas que tienen endemia de cólera, hay que hacer estudios para diagnosticar cólera. Cuando haya disentería y fiebre muy alta, hay que hacer también estudios. Y como digo, cuando el área en el que nos encontremos sea de alto riesgo para ciertas enfermedades, como por ejemplo el cólera. Ahora sí, ¿cuál es el plan C o el manejo de la deshidratación severa? Primero, hay que darnos cuenta que el estado grave puede conducir a algo que denominamos shock hipovolémico. ¿Qué es el shock hipovolémico? Básicamente es la pérdida de la función circulatoria causada por un exceso de pérdida de líquidos. O sea, en resumen, es que el cuerpo ha perdido tanto líquido que el corazón ya no trabaja de forma correcta y por lo tanto el niño ya está bastante grave. ¿Esto qué nos va a dar? Que no llegue suficiente sangre a los tejidos. ¿Y cuáles son los más importantes en ese sentido? Riñón, corazón y cerebro en esa parte. También baja el oxígeno y como tal el niño no puede respirar de forma adecuada y a los tejidos no llega oxígeno de forma correcta. También se pierden nutrientes porque no pueden viajar de forma correcta por el torrente sanguíneo. Y lo vamos a observar como una super pérdida, o sea, está perdiendo demasiado líquido y un mal recambio. Lo que les decía, ¿no? De que la superficie corporal de los infantes no está optimizada como para un recambio tan rápido como existe en los adultos. Hay una pérdida de potasio bastante elevada y también una pérdida de sodio, y todo esto conduce a que se pierda más líquido porque el sodio como tal jala agua, o sea, es osmóticamente activo. Y por eso es que es muy común que se siga perdiendo lo que es potasio y sodio. Hay una hiperglucemia, o sea, esto podría ser como raro, ¿no? De que hay una elevación de la glucosa, pero sí hay, sobre todo porque empiezan signos de estrés. Y cuando existe el estrés, va a haber un aumento del cortisol. Y el cortisol va a hacer que se aumente la glucosa. Va a haber sacrificios en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya dejó de irrigar, por ejemplo, al hígado para darle más prioridad al corazón, que deja de irrigar las extremidades para darle prioridad al riñón, deja de irrigar intestino para darle prioridad al cerebro. O sea, este tipo de situaciones son las que ocurren en el cuerpo porque ya la cantidad de volumen, la cantidad de líquido que tenemos es tan poquito que necesitamos adaptarlo de forma correcta a los órganos más importantes, ¿no? Pero pues obviamente los demás pierden bastante funcionalidad. Cuando hay más de 2 de estos signos, vamos a darnos cuenta de que el niño tiene una deshidratación severa. Y estos son letargo, o sea que se le hable y no conteste o tarde mucho en contestar. Inconsciencia, o sea un niño inconsciente, ya casi en estado de coma por deshidratación. Ojos hundidos, o sea ya es bastante más grave. Que sea incapaz de beber, o sea que se le dé por vía oral y simple y sencillamente no lo haga. Y el signo de lienzo húmedo, que les decía que es esta turgencia en la piel. Aquí en este tipo de casos, cuando ya el shock es bastante grave y se ha perdido mucho líquido, lo que utilizamos es algo que se llama el plan C de tratamiento, ¿ok?
y se basa en la rehidratación intravenosa y el uso de zinc. El uso de zinc es más que nada en tabletitas, pero se ha demostrado que niños que tienen zinc ha disminuido la frecuencia de la diarrea y sobre todo la gran ventaja es que disminuye la deshidratación. Antibióticos solo cuando sean necesarios y cuando se hayan hecho estudios previos. Esto sería cuando sea, por ejemplo, en áreas de cólera y que sea, o que se sepa que es un brote endémico de cólera o de cualquier otra bacteria, ¿no? En específico, pero que ya se tenga el estudio. Cuando no se sabe, simple y sencillamente no se usan. ¿Y qué soluciones se van a utilizar? La más recomendada es la solución Ringer lactato, o también denominada solución Harman, ¿ok? Y ya en otra instancia, la fisiológica. No se deben de utilizar soluciones glucosadas. ¿Por qué? Porque lo que les decía, ¿no? De que ya por el estrés que tiene el niño, libera cortisol y libera glucosa. Y si encima metemos una solución glucosada que le va a dar más glucosa, ese niño puede caer en un coma hiperosmolar, o sea, una acumulación tan alta de glucosa que ya le va a dar fenómenos como tal de una hiperglucemia, ¿ok? Una elevación. Por eso se prefiere la solución Ringer lactato o la solución fisiológica. ¿Y cómo se administra? Bueno, eso es lo que le decía, ¿no? De que son los datos clínicos para el choque hipovolémico. El estado general, los ojos, boca, lengua. Esos son datos un poquito más ampliados, pero los más importantes son los que mencionaba en la diapositiva anterior. Les dejo esta tablita igual por si quieren observarla con más detenimiento. Y estos son algunos factores de riesgo para la deshidratación severa en niños que presenten diarrea aguda. ¿Quiénes son ellos? Los que sean menores de 1 año, sobre todo menores de 6 meses, que hayan tenido bajo peso al nacer y que por lo tanto probablemente estén cursando con desnutrición, que tengan más de 5 evacuaciones en un día, más de 2 vómitos en 24 horas, o sea, estos son muy probables que si no se atienden rápido van a terminar llegando a un shock hipovolémico, que no tengan tolerancia a los líquidos suplementarios, o sea, que por alguna razón se les dé suerito y que no tengan respuesta, que no reciban lactancia materna y que además tengan signos de desnutrición. O sea, estos son lo que nos va a decir, bueno, es muy probable que este niño se choque, ¿no? O sea, vaya a un estado grave. Ahora, ¿cuál es el plan C de rehidratación? El plan C de la OMS se basa en la rehidratación intravenosa. Hay que, cuando observamos signos clínicos, reiniciar fluidos de forma inmediata. Y como les decía, solución Ringer lactato o fisiológica para que cumpla los siguientes parámetros: 75 milimoles de sodio, 75 milimoles de glucosa, 20 milimoles de potasio y 10 milimoles de citrato. No usar dextrosa al 5%, porque además podemos provocar hiponatremia y la hiperglucemia que ya se tiene. ¿A qué voy con esto? A que tenemos que observar que los sueros tengan estas cantidades adecuadas de iones y de glucosa. Como tal, en los sueros viene una tablita en la parte de atrás que observan los milimoles por litro y ahí se puede observar cuál es la cantidad que tienen, ¿no? De forma correcta. Y la dextrosa como tal, que es una solución de azúcar, por así decirlo, al 5%, no se debe de utilizar por lo que les decía del cortisol. ¿El régimen intravenoso cuál es? Bueno, en el plan C de tratamiento deben de usarse 100 mililitros por kilogramo, dividido en ciertos parámetros. ¿Cómo? Si son niños menores de 12 meses, debe de usarse 30 mililitros por kilogramo en 1 hora y luego 70 mililitros pasarlo en 5 horas. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si el niño pesa 10 kilos, ¿no? Y vamos a darle 100 mililitros, vamos a darle 1 litro dividido en este tiempo. 300 mililitros en 1 hora y 700 mililitros ya pasados en 5 horas. O sea, 300 rápido y 70 más lento. Y si el niño es mayor de 12 meses, va a ser 30 mililitros por kilogramo en media hora, o sea, 300 mililitros en media hora y 700 en 2 horas y media. O sea, es lo mismo, solo que cortamos el tiempo a la mitad. ¿Cuál es la meta? Nuestra meta va a ser regresar tanto al plan A
Eso sería lo más óptimo y lo mejor que podría pasar. Y el plan B, que ahorita lo vamos a ver, o sea, cuando un niño tenga no deshidratación severa, sino deshidratación moderada. O sea, irle corrigiendo de poco en poco la deshidratación. Primero sería plan B, deshidratación moderada, y luego plan A, ya sin signos de deshidratación, pero que debe de mantenerse en vigilancia. ¿Cuándo se usa la vía oral? Bueno, la vía oral se recomienda como coadyuvante, o sea que además de utilizar el régimen intravenoso, utilicemos la vía oral. Esta vía oral debe de pasarse con 30 a 50 minutos por kilogramo en 4 horas, volviendo a lo mismo. Un niño que tenga 10 kilos, podemos pasarle entre 300 a 500 mililitros en 4 horas, o sea, estarle dando por cucharaditas, lo que es su suero, además de que le está pasando por vía intravenosa. Y encima, con cada pérdida que tenga, o sea, con cada deposición, ya sea diarrea, ya sea vómito, podemos darle otros 10 mililitros. O sea, si un niño tiene otra vez 10 kilogramos, le vamos a dar 100 mililitros por cada deposición. Pueden parecer muchos números, pero la intención y la idea es que sea, o sea, estarle dando hidratación de forma constante para que no se deshidrate y para que no muera por un shock hipovolémico, porque la muerte es una de las complicaciones más frecuentes que existe dentro de esta enfermedad. Cuando no se puede usar la vía oral por cualquier condición, se puede optar por una sonda nasogástrica, pero esto debe de ser puesto por personal capacitado y en áreas que tengan la disposición de la misma. Cuando se utiliza, la frecuencia es de 20 mililitros por kilogramo por hora por 4 horas. Hay que cuidar vómito, fiebre y la disponibilidad de la vía aérea, sobre todo si se tiene que cambiar rápido a una sonda nasogástrica. ¿Cómo se van a monitorizar los niños con deshidratación severa? O sea, ya se sabe que está deshidratado de forma bastante grave, casi llegando al shock hipovolémico. Ya se inició la terapia con rehidratación intravenosa. Ya estamos en el hospital. Ahora, ¿cómo vamos a estarlos vigilando? Primero, vigilar el pulso. Cada 15 a 30 minutos, sobre todo el pulso radial. La clínica, o sea, cómo está la pielecita, los ojos, si está consciente o no está consciente, o si tarda mucho en responder también. Si ya tenemos, o sea, si a pesar de todo el esquema que hicimos, lo hicimos de forma correcta, está calculado, ya pasaron 4 horas y el niño todavía tiene signos de deshidratación severa, hay que repetir el esquema y así hasta que la condición se mejore, porque el esquema es muy importante para poder llegar a un parámetro correcto y adecuado. La persistencia, o sea, de una diarrea que siga y que además nos esté causando más problemas porque está generando mayor deshidratación, es un signo muy predictivo de mal pronóstico, o sea, de que este niño se nos puede complicar de forma bastante grave por X o por Y situación. Si ya logramos lo que queríamos, que era llegar a una deshidratación moderada, o sea, ya no está en severa, ya está en moderada, podemos quitar el plan de rehidratación intravenosa y provocar lo que es una rehidratación oral en 4 horas, que sería el plan B, que ahorita vamos a ver. Y ya llegando a signos de deshidratación, que vamos a ver más adelante, podemos dar el plan A, que se prescribe potasio y zinc suplementarios. Ok, pero esto vamos a verlo con más calma en las siguientes diapositivas, que sería el plan B y el plan A. Ahora, ¿cuál es el plan B de tratamiento? El plan B de tratamiento se da cuando el niño presenta signos clínicos de deshidratación moderada. ¿Cuál es esta? Que esté inquieto o irritable de forma muy fácil, que esté bastante sediento o muy ansioso por beber, o sea que ya necesite el agua como que nunca hubiese tomado, como se dice coloquialmente, que tenga ojitos hundidos, eso sí, el lienzo húmedo puede estar positivo y algún signo cualquiera de severa deshidratación, un signo, no más de 2. Acuérdense que más de 2 es ya una deshidratación severa. Si solo tiene un signo, podríamos hablar de un plan B de tratamiento, o sea, una deshidratación moderada. Y hay que ver qué signo es, obviamente. Si ya está en un estado de no respuesta, pues obviamente vamos a activar el plan C de hidratación. Pero si es otro de los signos, como el del lienzo húmedo, por ejemplo, podemos activar todavía el plan moderado. Ahora, ¿cuál es el manejo? El manejo es la hidratación oral, por vía oral, ¿ok? En 4 horas según la edad. ¿Y cómo va a ser según la edad? Aquí está esta tablita que está bastante sencilla.
Aquí está por edad y por peso. Menores de 4 meses o de 6 kilogramos va de 200 a 400 mililitros. De 4 a 12 meses, entre 6 y 10 kilogramos, de 400 a 700 mililitros. De 12 meses a 2 años va a ir de 10 a 12 kilogramos o de 700 a 900 mililitros. Y de 2 años hasta los 5 años va a ir de 12 a 19 kilogramos y de 900 a 1.4 a 1400 mililitros, ¿ok? Sería esta tablita de años, ¿no? De edad. La principal razón para darlo es a través de cucharadas y de forma lenta según el paciente, porque hay que recordar que si hay vómitos, si hay molestias, si hay diarrea, lo que menos quieren es algo rápido, ¿no? Sino darle poco a poco en estas 4 horas y pues darle por cucharaditas, ¿no? en esta porción. Cuando hay vómito hay que esperar aproximadamente 10 minutos y esperar que no regrese esta condición para que se pueda rehidratar a nuestro paciente de forma correcta. La hinchazón, o sea, cuando vemos que el niño se empieza a hinchar o inflamar, como se le denomina, o edematizar, hay que disminuir la cantidad de rehidratación oral y aumentar la lactancia. Esto es algo que no se había mencionado, pero la lactancia durante el fenómeno de deshidratación es bueno seguirla dando, porque esto nos va a ayudar a la condición de proteger al niño y además de permitir que no se nos deshidrate. Hay que monitorizar la orina y el peso. Pérdidas de peso muy elevadas son un signo de mal pronóstico y pérdidas nulas de orina también, sino que lo que queremos es que el niño esté hidratado de forma correcta. ¿Qué más hay que monitorizar? O sea, estar checando constantemente glucosa y los electrolitos, sobre todo para ver si ya podemos pasar al plan A, además de los signos clínicos. Otras reglas que podemos seguir, o que tenemos que seguir, mejor dicho, para el manejo de un plan B de tratamiento, es que obviamente hay que dar un extra de fluido. O sea, no hay que quedarnos con los fluidos normales que consume el niño, sino un extra de fluido. Podemos usar zinc por 10 a 14 días, vigilar constantemente al paciente, y si este no puede quedarse en el área clínica como tal, hay que decirle que retorne si ve cualquier signo de alarma, ¿ok? Cualquiera de los signos que ya veíamos anteriormente, como el letargo, la inconsciencia, el lienzo, etc. Cualquiera de esos signos tiene que regresar de forma inmediata para atenderlo, y ya sea seguir con el plan B o incluso pasar a un plan C, evitando justamente el shock hipovolémico. Ahora, ¿cuál sería la alimentación y suplementación de zinc en niños con deshidratación moderada? El zinc en menores de 6 meses debe de darse a dosis de 10 miligramos por día por 10 a 14 días, o sea, media tabletita. Y más de 6 meses es una tabletita, o sea, 20 miligramos por día por 10 a 14 días. La alimentación es un parámetro muy importante para un buen o mal pronóstico. Una malnutrición, o sea, un niño que esté desnutrido, va a llevarse a un peor pronóstico que aquel que esté bien nutrido. Durante las 4 horas que se esté viendo el plan de hidratación, hay que continuar con leche materna y continuar el amamantamiento en los episodios de diarrea, ¿ok? O sea, que no se pierda esta leche materna. Incluso hay un fenómeno que se llama la relactación, o sea, niños a los que ya se les había quitado el pecho, volver a darles para que tengan una complementación adecuada y no se deshidraten. Continuar con la alimentación oral, o ya en casos muy excesivos la sonda nasogástrica, pero como les digo, por personal capacitado y en áreas de cuidados que sí puedan mantener este tipo de tratamientos. Mayor a 4 horas, que tenga una deshidratación moderada, que ya se tuvo una rehidratación oral, puede darse una comida de 3 a 4 horas. ¿Y cuál sería la comida? Bueno, lo recomendable sería en los mayores de 6 meses una comida que contenga cereal, sobre todo el arroz, o sea, es buenísimo para este tipo de situaciones. Vegetales, carne o incluso pescado, o sea, carnes magras, pueden ayudar en esta parte de la comida. Y la comida más de 6 veces al día es un dato de buen pronóstico, o sea, dar al niño más comida de la que estaba consumiendo y porciones un poquito más grandes, ¿no? Si estaba consumiendo, no sé, 200 gramos, es bastantito, pero 200 gramos de alguna comida, darle 250 a 300 gramos, o sea, un poquito más de la porción para que se recupere de forma más rápida. Ahora, ya tenemos un plan, un niño adecuado, ok.
vamos a usar el plan A de tratamiento. El plan A de tratamiento se basa en que no hay signos de deshidratación. O sea, lo que veíamos anteriormente de que hay letargo, de que hay un deseo inminente de beber, etcétera. Aquí no hay signos de deshidratación. Y el manejo debe de ser en casa, ¿ok? O sea, con extra de fluidos en casa, continuar amamantamiento y dieta, o sea, continuar con la lactancia materna y el fenómeno que les mencionaba de la relactación, cuando el niño ya se ha dejado de lo que es la lactancia, puede volver a iniciarse lo que es la relactación y seguir las 4 reglas que dice la OMS. Un empleo de zinc, un empleo de los fluidos, o sea, incrementar los fluidos, lo que les decía, un extra de fluidos en casa, monitorizar y vigilar constantemente al niño y retornar si existe cualquier signo de deshidratación más grave, explicarle que existe la deshidratación moderada y severa y cualquiera de los signos que pueda llevar a este fenómeno tiene que regresar de forma inmediata al centro de atención. Hay que continuar con soluciones de rehidratación oral, o sea, sueritos orales, básicamente con electrolitos, con las reglas que ya les mostraba, ¿no? De lo que es el sodio, la glucosa, el potasio, citrato, etcétera, y a base de agua limpia, ¿ok? Esto es muy importante porque si no, además del virus, que es muy común por rotavirus, podemos causar algún tipo de parasitosis. La comida debería de ser un poco más líquida, o sea, a base de líquidos. En los menores de 2 años puede darse de 50 a 100 mililitros de líquido post pérdida, o sea, calculado otra vez, pero más o menos 50 a 100 post pérdida, o sea, un poquito de líquido después de cada pérdida de líquido. En los mayores de 2 años, de 100 a 200 mililitros post pérdida. Hay que enseñar el preparado y la administración, sobre todo cuando se da sueros, por ejemplo, de solución vida oral, que es de los mejores sueros que pueden darse. Cómo se debe preparar, que no debe mantenerse por más de 24 horas y cómo hay que administrarse. También la suplementación de zinc, o sea, menores de 6 meses, lo que eran los 10 miligramos por 10 a 14 días, y los mayores de 6 meses, 20 miligramos, igual por 10 a 14 días. Y si hay cualquier signo de empeoramiento, tenemos que regresar de forma inmediata al centro de salud. Eso es lo que les decía, ¿no? Un pequeño resumen, una evaluación clínica del estado de hidratación. Si está en una situación A, debemos de dar el plan A, o sea, no hay signo de deshidratación. Si tiene deshidratación moderada, puede darse el plan B. Y si ya está en un estado de deshidratación severa o en shock, el plan C de deshidratación que explicamos de forma anterior. Igual les dejo esta tablita para que evalúen lo que es las situaciones y pues cualquier otro parámetro que pueda llegar a existir. Ahora, otras diarreas del manejo activo otras preguntas del manejo activo de la diarrea, perdón. Otras preguntas. Primero, el uso de los probióticos. Se ha demostrado que el uso de probióticos disminuye la cantidad de número de días como tal que están con diarrea. Se debe de recomendar adicionados a la rehidratación oral, o sea, a las soluciones, es decir, al suero como tal. Disminuye los síntomas. Y los más recomendados son Lactobacillus rhamnosus y Saccharomyces boulardii, ¿ok? Serían los más comunes para lo que son los probióticos. Sin embargo, todavía están bajo investigación. La esmectita o diesmectita, que no está disponible como tal en México, pero que bueno, puede observarse en otros países. Y el Rasecado trilo, que sí tienen una disposición en México, tiene una débil recomendación para lo que es la diarrea. No se debe de usar loperamida, la metoclopramida y el ondansetron. En muchos casos de vómito no se deben usar, pero solo pueden usarse en algunos aspectos clínicos. O sea, solamente cuando realmente la situación ya lo amerita, pueden usar ese tipo de medicamentos. Y antibióticos. Los regímenes de antibióticos deberían de usarse únicamente bajo el estudio biológico como tal, o sea, un estudio en el que se observe un antibiograma, por ejemplo, y la detección específica del patógeno. Pero puede llegar a considerarse en los menores de 3 meses, en aquellos que tengan condiciones crónicas como diabetes mellitus, sida, cuando se aíslen las bacterias, que sería lo principal, y cuando sea una región endémica de Campylobacter, ¿ok? O también en el cólera. Ahora, ¿cómo se puede prevenir la diarrea? Bueno, lo más importante sería con el suministro y la calidad de agua, o sea, un saneamiento, cloración y almacenamiento, o sea, cómo se limpia,
si se estaba aplicando cloro en el agua para que esta no tenga una elevada cantidad de patógenos, que incluso hay muchos que sobreviven al cloro, y lo mejor sería hervir el agua. Y almacenamiento de la misma, cómo se está almacenando y en qué parte se está almacenando. Y la preparación de alimentos, o sea, que no se administre con agua sucia, verduras no lavadas, etcétera. La lactancia materna debe de llevar una lactación adecuada, o sea, un fenómeno de relactación cuando este sea necesario, o sea, a pesar de que ya se detuvo la lactancia, volver a iniciarla para que tenga una nutrición correcta. Y la lactación, o sea, iniciar la comida a los 6 meses, no muy tarde ni muy temprano, o sea, en un parámetro pues, bien y adecuado. El aseo, lo mismo, lavado de manos con agua y jabón constante de parte de cuidadores y de parte del niño. Las inmunizaciones, aquí les dejo todo el esquema nacional de vacunación. Y en este caso nos interesa la vacuna de rotavirus, ¿ok? A los 2, 4 y 6 meses debería de utilizarse esta vacuna para que no exista complicaciones. Y las dosis adecuadas en el esquema, ¿ok? Aquí están todo el esquema de vacunación y la importancia además de las vacunas de la influenza, por ejemplo. La prevención secundaria y terciaria es evitar que existan complicaciones mayores, lo que les decía, si ya el niño tiene diarrea, bueno, evitar que progrese a una diarrea moderada. Y si ya tiene diarrea moderada, evitar que progrese a una diarrea severa y por lo tanto un shock hipovolémico. Y sobre todo tener mucho cuidado con los niños que ya tengan factores de riesgo, como la edad, desnutrición, pobreza, saneamiento, cualquier otro parámetro que pueda llegar a complicar lo que veíamos al principio, ¿no? De lo que eran los factores de riesgo. Y pues bueno, muchas gracias por ver el video. Ya saben que siempre les dejo acá la bibliografía consultada. Y me gustaría despedirme con esta frase de William Penn, que dice: los niños tienen que jugar más con herramientas y juegos, dibujar y construir. Tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo. Ya saben que si les gustó,